Últimamente parece que el tema mental, supuestas afecciones mentales, está muy en auge. ¿Qué es lo que está sucediendo? Desde el gran trauma que se pasó en 2020 hasta ahora, que ha sido una programación social MK Ultra, ¿no? Podríamos decir. El tema del trauma, shock y luego dar supuestas soluciones y fragmentación de la personalidad es lo que se ha conocido como programación mental MK Ultra. La gente se vuelve más dócil y más obediente, y es justamente lo que ha pasado y lo que está pasando. Eso ha provocado que haya más, podríamos decir, dolencias, y que la gente algunos hayan flaqueado mentalmente. Pues probablemente eso haya influenciado, pero también podría estar el tema de las entidades que han aprovechado eso para parasitar, si cabe, aún más y controlar más mentalmente al grupo social o a la sociedad. ¿Cómo sucede esto? Pues por medio de lo que hemos dicho siempre y llamamos egregores o macroentidades mentales, esa especie de flujo mental social que controla a todas las personas, o todos los individuos se conectan a esa mente grupal y quedan así parasitados, controlados y manejados por esa especie de mente egregor o emanación mental global. Esto puede parecerse o puede asimilarse a lo que antiguamente se llamaba el inconsciente colectivo, algunos llaman centro neuronal mental y otro tipo de nombres, ¿no? Pero para mí sigue siendo siempre un egregor de control mental, social, energético, arcóntico. ¿Cómo desconectarse de eso? Como hemos dicho siempre, primero siendo conscientes de lo que pasa, y segundo, teniendo las herramientas energéticas, mentales, sálmicas, podríamos decir, para poder cortar esto energéticamente y que no nos metan dentro de esos grupos, entidades, macroentidades larvarias, o como lo quieras entender, tipo egregores o de control social o mental. Y dentro de estos egregores, ¿qué es lo que está? Pues por ejemplo está el tema de la guerra, la posible tercera guerra mundial, la emergencia climática, tormenta, que si sequías, que si inundaciones, la falta de combustible, la falta de recursos, la falta de alimentación. Todo es un miedo constante, tenernos siempre en tensión, en miedo, en alerta, con el cortisol alto, para que estemos en esa frecuencia donde somos fácilmente parasitables y controlables. ¿Quiere decir esto que hay que pasar de todo y no hacer caso a este tipo de cosas? No. Hay que estar alerta, pero no en alerta de tensión, sino en alerta con atención, con la atención más plena posible, en un estado que es parecido al estado zazen, que estás alerta de todo, consciente de todo, pero sin estar en tensión, sino estando en relajación. Estando en relajación, que es justo lo que no quieren estos falsos controladores, que estemos relajados pero atentos, y sobre todo que reaccionemos, que podamos reaccionar, que no entremos en estado de indefensión ante todo lo que está pasando. Y dirán, claro, ¿y cómo reaccionamos? ¿Qué podemos hacer nosotros ante una guerra que está pasando en la otra parte del mundo? Pues no crear egregores, no caer en estos egregores, no alimentarlos e incluso con las herramientas que tenemos intentar neutralizarlos. Recordemos que la mente es el medio para controlar el cuerpo e incluso a nivel álmico. Toda esa interferencia y distorsión mental hace que el cuerpo, la propia mente y el campo energético esté condicionado a esa información distorsionada, falsa o auténtica que nos llega. Entonces hay que estar muy atentos y ser muy conscientes de la información que recibimos y cómo la procesamos, porque eso va a influenciar nuestro campo energético, nuestra manera de reaccionar, si es que reaccionamos, e incluso condicionará nuestro estado anímico o álmico. Entonces, como siempre digo, muy importante no caer en estos egregores, no alimentarlos y, como he dicho, si podemos, neutralizarlos. Se habla mucho y se ve mucho el tema de las estelas o chemtrails en los cielos. Como siempre digo, es algo que se maneja con doble o triple filo, porque efectivamente, como dicen, es algo para controlar el clima, incluso algo que está legislado, cierto control sobre el clima, ¿no? Que siempre lo vemos cuando el cielo está despejado, aparecen estas estelas, o cuando va a haber ciertas tormentas, o cuando sucede algo extraño. ¿Cuándo hemos observado, y llevamos poniendo mucho tiempo en el canal, que se acentúan estas supuestas fumigaciones o estas extrañas estelas que aparecen en el cielo? Porque claro, si tú me dices que son aviones que van dejando una estela, vale, pero cuando las estelas hacen tirabuzones o hacen movimientos en 90 grados o hacen cosas extrañas, pues lógicamente no son aviones comerciales, son otro tipo de cosas
que también dejan estas estelas y también fumigan. Suelen acentuarse cuando hay una fecha concreta, que es una fecha ritual, donde se van a realizar cierto tipo de rituales oscuros, cuando va a suceder un acontecimiento a nivel mundial, podríamos decir oscuro, cuando se está preparando algo que va a ocasionar a nivel social o a nivel global un cierto tipo de trauma, y se suele hacer constantemente para desperdigar este tipo de entidades pseudobiológicas o morgellons, que ya se ha hablado de eso, de que estas estelas también contienen morgellons, además de metales pesados, bacterias y otro tipo de elementos, y ciertos elementos, podríamos decir, etélicos, incluso nanopartículas de black goo, que hacen que esta energía densa o oscura se propague por todas partes, y esa energía ritual o cierto tipo de frecuencias o energías que se expanden sean más fácilmente expansibles, que las reciban más fácilmente, y hace que aumente este tipo de egregores que estamos comentando y este tipo de emanación o difusión o expansión de energía densa, oscura, o cierto tipo de frecuencias que podríamos llamar frecuencias Matrix. Con lo que ya no solo se trata de ese tipo de control climático, sino que estamos hablando de cosas un poquito más o bastante más avanzadas y con unas implicaciones e incluso a otros niveles en otros planos, no solo en un plano físico. Si ya dicen que el tema de las estelas es conspiranoico, pues ya esto la gente dirá que pasa de lo absurdo, ¿no? Pero probablemente, y no lo decimos nosotros, sino que hay científicos que también han hablado de esto, probablemente estos tipos de morgellons que también se han encontrado en cierto tipo de sustancia tengan una función, como hemos dicho, incluso en otros niveles de plano de realidad. Y uno de los egregores, quizá, por lo menos para mí, de los más importantes que están preparando o que está ya preparado, es de la presentación Alien Global. Llevamos tiempo viendo cómo aparecieron este tipo de dropnis o ovnis extraños en el cielo, sobre todo por Estados Unidos, también aparecieron por Europa y otras partes del mundo. El presidente de Estados Unidos está hablando de desclasificar expedientes OVNI, cómo se están haciendo publicaciones sobre temas militares y temas OVNI, cómo en el Congreso de Estados Unidos también se habló sobre el tema de ovnis y se dijo que había entidades no humanas que habían sido rescatadas por el ejército de Estados Unidos, cosa que los que están en estos temas pues sabemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Para mí todo esto son preparaciones, programaciones y muchas cortinas de humo para lo que realmente está pasando por detrás, ¿no? Los famosos objetos supuestamente alien que se han rescatado, las momias, diferentes tipos de cosas que están sucediendo. Está habiendo quizá un aumento del fenómeno del contactismo. Se están acentuando mucho las abducciones, canalizaciones, todo lo relacionado con este tema Alien OVNI Arconte. También se habla, como ya hemos comentado en otros varios vídeos, del tema del rapto, que vendrán estas naves y se llevarán a los elegidos o a nivel espiritual, que vendrá un nuevo Cristo, un nuevo Mesías, y allí habrá un nuevo milagro que hará que todo el mundo se convierta. Diferentes tipos de cosas, ¿no? Lo que está sucediendo en Oriente Medio, lo que está sucediendo por la zona de Israel, el nuevo templo de Salomón, todo está relacionado, como decimos siempre, con esta nueva programación, agenda Alien Global. Una de las noticias que ha aparecido recientemente, que viene ya del año 2019 y que se viene desarrollando hasta ahora, es la de un médico boliviano que tiene en su poder sangre de un supuesto ser no humano, de una especie de persona, lo que llamaríamos un nórdico, que él identificó como un gringo, al que curó una herida y cogió esas muestras de sangre que están siendo analizadas en diferentes laboratorios del mundo, 3 curiosamente en España, y se ha visto que gran parte de ese ADN, de esa muestra de sangre, corresponde a algo que no es identificable con la especie humana. Por definición, si tiene una parte de ADN humano y una parte de ADN no identificable con algo humano ni con algo conocido, dentro de los archivos de los genotipos que tienen a nivel mundial, pues estamos hablando de un ser híbrido. Un ser híbrido entre alguien, porque no vamos a decir extraterrestre, sino algo no humano y un humano. Si damos veracidad a esas muestras de sangre, sí, estamos hablando de un ser híbrido. ¿Y por qué se dejó que se tengan esas muestras de sangre y no se han cogido o no se han manipulado, o si se han manipulado y no lo sabemos,
Aquí hay muchas cuestiones que habría que ver, pero si eso es así, son las mismas muestras de sangre originales las que están en los laboratorios y esos resultados no han sido modificados, estamos hablando de una prueba de la existencia de un ser híbrido, lo que estamos hablando desde hace mucho tiempo que existe. Estos seres híbridos que están en la sociedad y que están en estos artefactos ovnis o como los llames, en estas bases subterráneas que colaboran con estas entidades y con los controladores, ¿no? Dentro de lo que llamamos el control arconte, que se viene denunciando desde hace muchos años. Este ser híbrido habría ido hacia este médico boliviano y se habría dejado a propósito curar y coger muestras de sangre con un propósito, porque lógicamente toda la secuencia que se puede encontrar en las redes que sucedió no tiene lógica. Para que sucediese todo lo que está sucediendo ahora dentro de la programación, preparación para la agenda Alien Global, también una de las cosas que apareció fue que esta persona, según cuenta, después ha tenido sucesos donde ha sido llevado por esta misma entidad a una especie de estadio astral o onírico, pero que él percibía como físico y que después tenía quemaduras y tenía marcas en el cuerpo, lo que podemos llamar una abducción, porque como sabemos las abducciones son físicas, pseudofísicas y energéticas con repercusiones físicas, que ya hemos hablado muchas veces de esto, ¿no? Y muchos investigadores hablan de esto. Le han dado información científica, como sucede muchas veces con este tipo de abducciones y contactos, y recibe mensajes que son palo cero palo, como ya vimos en el famoso caso de Ricky B, dentro de toda esta confabulación alien, ¿no? Que todo se viene arrastrando y confabulando y configurando desde esos años 90 hasta ahora, dentro de la misma agenda. Incluso esta persona que tenía ciertas enfermedades, desde que le sucedió este suceso de contacto, parece que se ha sanado de esas enfermedades según cuenta en las entrevistas. Esas abducciones, aparte de darle información, le han dado algún tipo de manipulación genética, lo han sanado, lo han clonado, como suele suceder, como hemos contado algunas veces, los investigadores han contado. Probablemente haya una mezcla de todo y no podremos saber realmente lo que ha sucedido. Pero recordemos, hay testimonios de gente que ha sido llevada a bases subterráneas. En estas bases subterráneas había lo que llamamos seres nórdicos, de aspecto nórdico, con el pelo rubio, algunos con el pelo liso, largo, muchos vestidos de azul, otros vestidos de blanco. Y en estas bases subterráneas se ha visto como almacenes y bases de procesamiento de carne humana, porque estos abducidos han visto como allí había cadáveres humanos que eran cortados, despedazados y consumidos, y allí quienes controlaban y estaban en medio de todo el proceso eran seres nórdicos. Estos mismos abducidos posteriormente han visto que estos seres nórdicos, tras quitar esas barreras mentales y esos disfraces, podríamos decir, holográficos o de cualquier tipo, han visto que realmente eran seres reptilianos, que estaban haciendo este tipo de macabras escenas y controlando mentalmente a los abducidos y a los que estaban allí. ¿Es real esta escena de procesamiento de carne humana? ¿Qué se pretende con este ser nórdico que ha dejado allí su sangre? ¿No era un ser nórdico y era otro tipo de ser camuflado? ¿Estamos hablando de entidades reptilianas? ¿Estamos viendo un proceso de manipulación total y que cada vez crece más a nivel alien global relacionado con todos los sucesos que vienen pasando? Pues tenemos que estar muy atentos y muy preparados, porque de ser así probablemente estemos acercándonos a la etapa final y definitiva de todo este proceso. Y como siempre decimos, relacionada con la imposición del nuevo orden mundial arcóntico. Así que hay que tener mucha prudencia en todos los sentidos, no dejarse llevar por el romanticismo, no dejarse llevar por las emociones, estar en tu centro, estar muy preparado y sobre todo no dejarse controlar, no dejarse manipular, no caer en paranoia, no caer en miedo, no caer en falsas esperanzas y seguir adelante y avanzando.